Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de circuitos eléctricos serie y paralelo. Anteriormente ya habíamos visto las magnitudes eléctricas, ¿no? Y también habíamos visto circuitos eléctricos. En este caso vamos a continuar lo que es circuitos eléctricos. Tenemos dos tipos de conexiones, hasta tres tipos de conexiones, ¿no? En este caso vamos a hablar de dos tipos, ¿no? Conexiones en serie. ¿Qué viene a ser una conexión de receptores en serie? Receptores llamamos a todo aquello que va a consumir energía. Supongamos motores, un equipo de sonido. En este caso tenemos unas lámparas, ¿no? Entonces sería en serie. Los receptores se conectan uno a continuación de otro, salida con entrada, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por serie? En serie es cuando va uno detrás de otro, ¿ya? O sea, si ustedes van a hacer una fila y van a ir caminando, estarán yendo en serie, porque está yendo uno detrás de otro, ¿no es cierto? Si se funde o se quita una de ellas, la otra no luce. ¿Qué quiere decir? Tenemos aquí dos lámparas que están conectadas en serie, ¿ya? Entonces basta que una de esas lámparas se queme o se saque, ya no estaría pasando la corriente, entonces la siguiente lámpara no llegaría a encender. Ya. Dice, no, la intensidad que circula por cada bombilla es la misma, o sea, la corriente eléctrica, supongamos que sea 1 amperio a la entrada de la primera lámpara, también va a ser 1 amperio a la entrada de la otra lámpara, o sea, no va a variar la intensidad de corriente. Cada vez que aumente las bombillas conectadas en serie, lucirá menos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos dos bombillas ahora y están prendiendo bien, están iluminando, pero si tú vas a seguir aumentando más bombillas o más foquitos en serie, la lucecita va a ir apagándose poco a poco, porque el voltaje también ya va a ser menos, ¿no? O sea, ya no va a llegar la misma cantidad de voltaje a cada lamparita, o sea, ya no va a tener esa fuerza, ya no va a haber esa fuerza que empuje a los electrones y llegue a encender a todas las lámparas, ¿no? Ya va a ser menos iluminación. La tensión total se reparte entre los diferentes receptores, o sea, digamos nosotros tenemos ahorita supongamos que tenemos 4.5 voltios, ¿no? Ven en el gráfico. Entonces, esos 4.5 voltios se va a repartir entre las dos lámparas, a la mitad, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? 2.25, ¿cierto? Voltios. Entonces, si ponemos 4 lámparas, ese 4.5 se va a seguir dividiendo. ¿Cuánto va a ser? 1.16 o 15, ¿no? Algo por ahí va a ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Esa tensión de 4.5 que tiene la batería se va a ir dividiendo entre todas las lámparas. Conexión de receptores ahora en paralelo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Ahí pueden observar ustedes el gráfico, cómo es cuando está conectado en paralelo. Los receptores se conectan en ramas diferentes, intercaladas entre dos puntos determinados del circuito, ¿no? En ramas diferentes, no están en una misma rama, ¿no? Como la anterior. Sus características de este circuito, ¿cuáles serían? Si se funde o se quita una de ellas, la otra sigue encendida, ¿ya? Ustedes pueden ver en el circuito. Si voy a quitar una de esas lamparitas, la otra va a seguir funcionando porque la corriente se va a ir por el otro lado ya también, ¿no es cierto? No es necesario que estén las dos encendidas, solo una. La siguiente característica, la intensidad total suministrada por la pila se reparte por las diferentes ramas. Ahora lo que se va a dividir o se va a repartir va a ser la corriente eléctrica, ¿ya? O sea, el paso, los electrones se van a dividir entre dos en este caso. Todas las bombillas están a la misma tensión. ¿Qué quiere decir? Que las dos bombillitas, a los dos foquitos va a llegar 4.5 voltios, ¿no? Ya no es como cuando estaba en serie que se repartía 4.5 voltios entre dos y era 2.25, ya no, ahora van a seguir siendo 4.5 voltios
en este caso para las dos lámparas. Lo único que se va a repartir va a ser la corriente, se reparte ahora. Aunque aumentemos el número de bombillas, en paralelo siguen luciendo igual. Cada uno es en función de su potencia. ¿Ya? Si vamos a seguir aumentando otras lámparas en paralelo, ¿no es cierto? En paralelo, no va a bajar la intensidad de la iluminación. Van a seguir prendiendo todas las lamparitas. Hay una diferencia con las de serie, ¿no? En las de serie tú seguías aumentando lamparitas y iba bajando la iluminación de los foquitos. En este caso no, la iluminación va a mantenerse. Ahora vamos a pasar a ver los efectos de la corriente eléctrica. Dice, ¿no? La corriente eléctrica causa diversos efectos sobre los elementos que atraviesa al transformarse en otro tipo de energía, que podemos aprovechar en forma de calor, luz y movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la electricidad se puede aprovechar de diferentes formas. Por ejemplo, en calor, cuando los electrones chocan contra los átomos que constituyen el material por el que circulan, parte de la energía que se transforma se convierte en calor. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, las duchas eléctricas, ¿no? Los calefactores, que tienen un material altamente resistivo, entonces al chocar ahí van a empezar a generar calor, ¿no? Van a empezar a calentarse y van a empezar a generar calor. Luz, ¿no? Si la temperatura del conductor por el que pasan la corriente se hace lo suficientemente alta, este se vuelve incandescente, emitiendo luz. Ustedes han visto que hay calefactores que dan luz y dan calor, ¿no es cierto? Este principio de luz vendría a ser los foquitos incandescentes, esos foquitos amarillos que cuestan un sol 50, eso, ¿no? Tiene un filamento, ese foquito al calentarse, al calentar a alta temperatura va a empezar a emitir luz, ¿ya? Movimiento. La conversión de energía eléctrica en movimiento se realiza a través de motores. Tenemos energía eléctrica, ¿no es cierto? Vamos a conectar un motor. Esa energía eléctrica a través del motor se va a convertir en energía mecánica, o sea, ese motor va a lograr mover algo mecánicamente. Aplicaciones de la energía eléctrica en las viviendas, ¿no? Tenemos las aplicaciones básicas de la energía eléctrica en las viviendas son en el punto de luz conmutado y los tomacorrientes, nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser el punto de luz? El punto de luz es un contacto preparado para suministrar energía a una o varias bombillas, solo desde un lugar. El punto de luz vendría a ser el foquito que tienen en vuestra casa, el foco que está iluminando vuestra sala, vuestro dormitorio, vuestra cocina. Eso vendría a ser el punto de luz, ¿no? Ese es un contacto preparado para suministrar energía. El socket, cuando tú colocas el socket ya está un punto colocado, ¿no? Simplemente le colocas el foquito y nos va a dar energía luminosa en este caso. Generalmente poseen un interruptor fijo que se coloca en la pared. Ustedes, para prender vuestro foquito de la casa, se dan cuenta que el interruptor está en la pared, ¿no es cierto? Entonces ese vendría a ser el punto de luz. Punto de luz conmutado. Con el punto de luz conmutado podemos controlar una bombilla desde dos lugares, por ejemplo, en los dormitorios, uno en la entrada y otro en la cabecera de la cama. Esto ahora últimamente están optando las nuevas construcciones poner este tipo de control de luces, ¿no? Las habitaciones son grandes y entonces para que tú ya no te levantes de la cama, pones un interruptor en la entrada para que prendas tu foquito. En la entrada de la puerta, ¿no? Prendes y se prende tu foquito. Te acuestas a la cama y ya no te vas a levantar, simplemente puedes apagarlo desde otro interruptor que va a estar ubicado en tu cabecera. También este sistema de punto de conmutado se utiliza en los callejones o se puede utilizar en las gradas, ¿no?
Cuando, por ejemplo, si por A o B la entrada hacia tu casa es por un callejón, ahora normalmente es así, ¿no? En los departamentos entras un pasadizo, entonces a la entrada prendes y terminando al otro extremo del pasadizo lo apagas el foquito, ¿no? Que te está dando luz en el pasadizo. También podemos utilizar las escaleras. Si tenemos una vivienda de 2 niveles, hay unas escaleras y cuando está oscuras es peligroso, nos podemos caer. Entonces, ¿qué haces? En el primer nivel prendes, sube las escaleras, ya no va a ser necesario que regreses a apagar otra vez al primer nivel, sino lo apagas en el segundo nivel. Tomas de corriente. Las tomas de corriente ustedes ya lo conocen, ¿no? Ustedes han escuchado hablar, lo han visto. Las tomas de corriente son los enchufes que nos van a dar, que van a recibir energía o nos van a dar energía, ¿no? Es un terminal donde podemos conectar diversos aparatos, ¿no? Mayormente se llama tomacorrientes, ¿no? Enchufes vendría a ser la parte ya del aparato, ¿no? El cable que está saliendo del aparato y tiene sus 2 pines y vas a colocar al tomacorriente, ¿no? Elementos de protección en este caso. Ya habíamos hablado de los elementos de protección. Los elementos de protección de nuestras viviendas son de 2 tipos. De protección de la instalación eléctrica, ¿no? Son automáticos que saltan cuando detectan el sobrecalentamiento o cortocircuito. Estamos hablando de una llave termomagnética, ¿no es cierto? Y protección de las personas. Es el llamado diferencial, que salta cuando la corrientes entrantes y salientes no son iguales, es decir, cuando ha habido una derivación hacia tierra, ¿no? Ese es el que nos va a salvar a las personas, un diferencial o un interruptor diferencial. ¿Qué quiere decir? Que las corrientes entrantes deben ser iguales a las corrientes que salen, ¿no? En un circuito, si por un polo sale 1 amperio, por el otro polo tiene que regresar también 1 amperio. Ya, estamos hablando de una llave diferencial, es como un sensor de corriente. Si por un polo va a salir 1 amperio y por el otro va a regresar 0.99 amperios, esta llave se va a desactivar automáticamente. ¿Por qué? Porque de repente en ese momento le está pasando a alguna persona electricidad o le está pasando corriente, entonces le va a salvar la vida, lo va a desconectar.